El siguiente servicio pertenece a la Iglesia Cristiana Evangélica de Barrio Parque, Ayacucho, y será realizado sin público presente, como lo veníamos haciendo debido a las causas que son por todos conocidas. Sin embargo, damos gracias al Señor por la oportunidad de estar unidos como iglesia en oración y adoración, aún desde la intimidad de nuestros hogares. Recordemos que aunque añoramos el congregarnos en el templo, la iglesia la componemos cada uno de nosotros. Invitamos a quienes se unen a nosotros en este tiempo a la alabanza y a reflexionar sobre lo que se expondrá de la palabra de Dios, con el propósito que puedan encontrar en estos tiempos difíciles gozo y paz en sus mentes y corazones, como también salvación por medio del reconocimiento y confesión de pecado, recibiendo a Cristo como Salvador personal. Buenas noches, hermanos. La verdad que un gusto ser partícipe de esta forma de reunión, quizás fuera de la iglesia, de los ladrillos, pero justamente somos iglesia cada uno de nosotros, que es el cuerpo de Cristo. Les invito a que escuchemos la palabra. El Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros, seguramente, y también le invito a que podamos alabar y adorar al Señor con las siguientes canciones que vamos a escuchar, que lo adoremos ahí, en nuestras casas, en nuestros hogares, con todas nuestras fuerzas. Y antes de pasar a la alabanza, les quiero leer un versículo en Salmos 103, del 1 al 5, dice: con todas las fuerzas de mi ser alabaré a mi Dios, con todas las fuerzas de mi ser lo alabaré y recordaré todas sus bondades. Mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho, me devolvió la salud, me libró de la muerte, me llenó de amor y de ternura. Mi Dios me da siempre todo lo mejor, me hace fuerte como las águilas. En este tiempo de pandemia, que estamos en nuestras casas, quizás con problemas como todo el mundo, pero sabemos que tenemos un Dios poderoso que nos da fuerza, como dice su palabra, como las águilas, y que podemos disfrutar ahora de la alabanza, la adoración, sabiendo y reconociendo que tenemos un Dios poderoso y que siempre está a nuestro lado. El Señor le bendiga. Me inclino
majestad, gloria a nuestro Rey, su poder, infinito es Salvador, tenemos libertad de los perdonos, Él es fiel, gloria a nuestro Rey, por amor, Él nos rescató, Salvador, tenemos libertad de los perdonos, te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime es el Señor, poderoso, invencible, incomparable es su Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Majestad, gloria a nuestro Rey, su poder, infinito es Salvador, tenemos libertad en los perdonos, Él es fiel, gloria a nuestro Dios por amor, Él nos rescató, Salvador, tenemos libertad en los perdonos, te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime eres el Señor, poderoso, invencible, incomparable eres su Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Majestad, 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 Buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos. Qué bueno que es que nos podamos reencontrar nuevamente para meditar de la palabra de Dios y para compartir este tiempo de comunión con la palabra, ¿no? Quería compartirles en esta tarde, he estado reflexionando sobre el libro de Segunda Crónicas y el título que le he puesto a esta reflexión ha sido La guerra de los adoradores. La guerra de los adoradores. Hay una historia, una batalla épica en el libro de Segunda Crónicas que no se hace con armas, no se hace con estrategia militar, no se hace con la inteligencia militar, sino que se desarrolla con adoradores. Y continuamos como iglesia en este plan que venimos, que estamos recorriendo la Biblia. Y hoy nos toca el libro de Segunda Crónicas. Y cuando uno empieza a revisar estos libros que son más de historias, más de crónicas de reyes, de relatos de historia, uno puede encontrar ese paralelismo con Romanos capítulo 15, versículo 4, que dice de que todas estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y qué lindo que es poder acudir a la palabra de Dios,
encontrar estas historias y poder encontrar y reflexionar y encontrar consolación en las Escrituras, consolación en la palabra de Dios, consuelo en la palabra de Dios, aliento en la palabra de Dios. El libro de Segunda Crónicas, vamos a hacer un pantallazo rápido porque recorremos la Biblia, un libro de la Biblia cada semana, entonces hay que hacerlo un poquito rápido. El libro de Segunda Crónica es el último de los libros de la Biblia hebrea, la Tanaj, y si bien nosotros no lo tenemos como el último libro del Antiguo Testamento, sí en la Biblia hebrea. Jesús sabía de esto porque ya estaba cerrado el canon hebreo en el momento que Jesús comentó de las Escrituras. Es más, en Lucas capítulo 11, versículos 51, Jesús, dialogando con los fariseos, le dice que los profetas han sido justamente enviados desde Abel, mencionando el Génesis, y el último libro de la Biblia, mencionando como Segunda Crónicas, allí en capítulo 24, el profeta Zacarías, ¿no? Este libro de Segunda Crónica, al igual de que Primera y Segunda Samuel, y al igual que Esdras y Nehemías, eran un solo libro, y aparentemente por las extensiones del libro y lo incómodo no solamente de transportar los rollos escritos y copiarlos, es que se los fraccionó en partes así. Pero originalmente era un solo libro de Segunda Crónica. Pero te invito a que abras tu Biblia allí en Segunda Crónica, capítulo 20, para que podamos reflexionar sobre la vida de uno de los reyes de Judá, el rey Josafat. Josafat fue uno de los reyes que fue el tataranieto del rey David. Fue el sexto rey y el cuarto rey del reinado de Judá, y él ascendió al trono cuando ya tenía 35 años y reinó 25 años. Josafat era no solo el tataranieto del rey David, sino que dentro de los reyes buenos y malos que hubo en Judá y en Israel, fue un destacado rey que hizo lo bueno delante de Dios. Para que entendamos un poquito el contexto, los reinos se habían dividido. El reinado de Salomón ya no era uno, sino que eran 10 tribus, las tribus del norte, y las otras 2 tribus, las de Judá y de Leví, eran las tribus del sur. Y este reino del sur tuvo reyes buenos y reyes malos. Josafat fue considerado un rey bueno. Dice la palabra de Dios que hizo lo bueno delante del Señor. Y allí en el capítulo 17, por ejemplo, versículo 3, menciona de que anduvo en los caminos de su padre, pero lo más importante es que se esforzó y comisionó maestros para instruir al pueblo sobre la ley de Dios. Y a raíz de esto, a raíz de que el pueblo se volvió a la Escritura, que el pueblo se volvió a la ley de Dios, es que vino, dice la palabra de Dios, un terror sobre el resto de los vecinos de las tierras colindantes de Judá. Pero la lectura que hoy vamos a hacer es en 2 Crónica capítulo 20. Yo te invito a que abras tu Biblia y me puedas seguir, porque no vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a ir viendo algunos puntos. Allí en el capítulo 20 de 2 Crónica vemos un relato espectacular sobre Josafat derrotando a 3 grandes naciones, ¿no? Y dice el versículo 1, versículo 2, después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle: del otro lado del mar muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Presta atención a cada palabra, ¿no? Viene ante ti una gran multitud. Ahora están en Hasezón Tamar, es decir, en Engandi. ¿Sabes? Cuando uno se sitúa geográficamente dónde estaba Engandi, que era en las costas del Mar Muerto, sinceramente no estaban tan lejos esta gran multitud, lo tenían muy cerca, se habían organizado rápido
Era un ataque rápido, pero era una multitud que se había unido en contra del rey Josafat. Durante este reinado del rey había paz total sobre el pueblo de Judá. El pueblo se había vuelto a Dios, se había restaurado el culto, se había restaurado la adoración. Los levitas, los sacerdotes adoraban, el pueblo aprendía de la palabra de Dios, había paz en Judá, y de rompe y porrazo irrumpen estas malas noticias de que las tres naciones que justamente eran descendientes de los patriarcas, ¿no? Porque una era descendiente de Lot y de Saúl respectivamente, y siempre estas naciones mostraban agresividad para con el pueblo de Israel. Ahora, Josafat gozaba y disfrutaban de una paz espiritual. Ahora, ¿qué pasa cuando a este hombre de Dios, cuando a este rey llegan y acuden estas malas noticias? ¿Qué pasa cuando llegan estas malas noticias de que de repente se ha gestado una gran guerra con una gran multitud que vienen hacia él, están muy cerca y no hay muchas opciones para ir preparando? Y trataba de buscar un paralelismo con nuestras vidas, porque para eso están puestas estas historias, para que podamos identificar y ver qué fue lo que hizo este hombre de Dios, qué fue lo que hizo este rey, en quién puso su confianza. Porque pensaba en nuestras vidas también llegan a veces las malas noticias. Pensaba en nuestra vida también llegan los ataques. La muerte de un familiar, un accidente que empaña a lo mejor nuestros sueños o nuestros proyectos, una crisis que empaña nuestros proyectos, una crisis que empaña también nuestras expectativas y nuestras ganas de hacer un montón de cosas que uno sueña y que terminan siendo a veces aniquiladas. Pensaba cuando estudiamos a veces y no aprobamos. Cuando apostamos todo nuestro corazón ante una persona y resulta ser un tóxico. Cuando los análisis de sangre varían y no dan bien. Cuando te llega una citación judicial. Cuando llegan problemas. Cuando los problemas golpean a nuestra puerta. ¿Sabes? Estos ataques muchas veces se presentan sin avisar. Se presentan sin haber planeado alguna estrategia. Pero me gustaría que pudiéramos ver 4 cosas aquí, en 2 Crónica 20, que hizo Josafat y obtuvo una victoria prácticamente sin hacer nada. De una guerra que se ejecutó con solamente adoradores de Dios. Primer punto, las dificultades de la vida son una oportunidad para reflexionar sobre nuestra fragilidad de nuestra vida. Las dificultades de la vida son una oportunidad para reflexionar sobre la fragilidad de nuestras vidas. Dice allí Job capítulo 14, y me encanta en la versión NTV que dice: qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida y tan llena de dificultades. Brotamos como una flor y después nos marchitamos, desaparece como una sombra pasajera. Nuestra vida es frágil, nuestra vida es débil. Y las aflicciones siempre se van a presentar, tarde o temprano. Tarde o temprano van a presentarse este tipo de aflicciones que nos van a robar hasta nuestro gozo y vamos a ser probados. Las dificultades de la vida son una oportunidad para reflexionar sobre la fragilidad de nuestras vidas. Miren, estamos en cuarentena. Y la cuarentena nos tiene que ayudar, nos tendría que sí o sí marcar una gran lección de lo frágil que somos y la fragilidad de nuestra vida. Segundo punto, vamos a ir al versículo 3 y vamos a empezar a analizar las dificultades de la vida. Son una oportunidad para conocer qué hay en nuestro corazón, de qué estamos hechos, en quién ponemos nuestras confianzas. Dice el versículo 3, atemorizado Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en toda Judá.
y proclamó un ayuno en toda Judá. ¿Sabe? He visto gente que cuando pasa dificultades se enoja con Dios, se aleja de la iglesia, se alejan de los hermanos, se alejan de la palabra, se alejan completamente. Pero las pruebas y dificultades están hechas para probarnos también de qué estamos hechos y en quién ponemos nuestra confianza. La respuesta natural de Josafat es que tuvo temor. Cualquiera se atemorizaría saber que viene un gran ejército, que viene un gran problema. Pero hay circunstancias que en nuestras vidas producen temor, que producen aflicción. Que podamos decir como el salmista allí en el Salmo 119, 70, el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Tu enseñanza son más valiosas para mí que millones de oro de plata. ¿Saben? El sufrimiento muchas veces nos permite acercarnos más a Dios. Nunca vamos a saber de qué estamos hechos hasta que no lleguen los momentos de la prueba y que tengamos que ver y sacar a luz nuestra verdadera creencia, nuestra verdadera fe, nuestra verdadera exposición. Y es así que en medio de esta duda dispone el corazón de buscar una actitud humilde, es un buscar en adoración, pidiendo confianza y dependencia. Y declara un ayuno público. En Marcos 9, 28 y 29 Jesús explica justamente que el ayuno y la oración era una fuente espiritual significativa. No hay nada como la oración y el ayuno para hacernos más dignos de ser bendecidos, ni hacer la obra de Dios. No hace la obra de Dios, sino que el ayuno y la oración nos acerca más al corazón de Dios. De un rey esperaríamos que hubiese dicho a Josafat: vamos a entrar en guerra, prepárense, abastezcan sus alacenas porque nos van a sitiar la ciudad, prepárense porque se van a venir un largo periodo de crisis. Pero este rey llamó a hacer un ayuno. No preparó una huida, no preparó un caballo, no preparó una estrategia. No, ayunen, un ayuno público. Todos muestren ayuno, humillación y dependencia de nuestro Dios. ¿Saben? Para obtener una ayuda extraordinaria necesitamos sentir y buscar de una manera extraordinaria nuestra dependencia en Dios. Y eso es a través del ayuno y la oración. Hay un reformista que se llamaba John Knox, que dejó una frase marcada, y es que un hombre con Dios siempre es mayoría. Y me encanta esta frase, siempre. Un hombre con Dios siempre va a ser mayoría. Por más que haya problemas, por más que haya multitudes, por más que la diferencia del problema y la situación parezca abismal, un hombre con Dios siempre será mayoría. Que podemos decir como el salmista también David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Cuando tengamos dudas, cuando nos veamos amenazados, cuando veamos que nuestra amenaza es grande, que podamos mirar a la cruz y recordar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en favor nuestro. Que podamos mirar la cruz y recordar lo que hizo el Hijo de Dios en aquella cruz por nosotros. Josafat, un hombre que buscó a Dios en medio de las dificultades. Tercer punto, las dificultades de la vida son una oportunidad para buscar al Señor. Versículo 4, los habitantes de toda la ciudad de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. En el templo del Señor, frente del atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y Jerusalén y dijo: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios de los cielos, el que gobiernas todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos del pueblo de Israel expulsó a los habitantes de la tierra?
¿Y no fuiste tú quien le dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos lo habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo: cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde tú habites y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Versículo 10. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, los mismos que estaban ahora invadiendo y siendo una amenaza, ni a los moabitas ni a los del monte de Seir, sino que nos enviaste por otro camino para que no destruyeras a esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia, Dios nuestro. ¿Acaso nos vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. Mira qué hermosas palabras estas últimas del versículo 12. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Josafat apela como si fuera un abogado a las promesas que Dios hizo. Y podemos ver aquí 6 cosas que está reconociendo Josafat en esta oración pública delante de todo el pueblo congregado con un ayuno y esperando lo mejor qué iba a decir el rey en una oración, destacando de que Dios es el soberano, destacando de que el pacto que Dios hizo con su pueblo de fidelidad, reconociendo que está delante de la presencia de Dios e incluso recuerda las palabras estas, la promesa que Dios le hace a Salomón: cuando estés en angustia y vayan a este templo, yo lo escucharé. La bondad es de Dios. La posesión de Dios y la dependencia de Dios son algunas de estas cosas que sacamos de esta oración. Nuestros ojos se volvieron a ti, es una frase que me encanta. No sabemos qué hacer, en ti hemos puesto nuestra confianza. Como decía el salmista en el Salmo 62, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Quizás nos permita pensar y reflexionar en quién y en dónde hemos puesto nuestra confianza. ¿Lo hemos puesto en un banco? ¿Lo hemos puesto en un sistema financiero? ¿Lo hemos puesto en un sistema político? ¿Lo hemos puesto en un sistema intelectual? ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? Te animo a que reflexiones en tu vida en quién está puesta tu confianza, porque esos son los cimientos que cuando la tempestad, que cuando el terremoto, que cuando viene la aflicción, son los cimientos de tu fe, los cimientos de tu vida. ¿En quién está puesta tu confianza? ¿Está puesta en el Dios creador? ¿Está puesto en el Dios todopoderoso? ¿Está puesta en este Dios soberano de nuestras vidas y de los tiempos? Que podemos descansar, como dice Josafat, en ti hemos puesto nuestra esperanza, no sabemos ya qué hacer. Este hombre de Dios se humilló, buscó de Dios y hace la diferencia, y marca lo que debería ser un cristiano victorioso, también un cristiano que busca la bendición de parte de Dios. Es un cristiano que se humilla en una vida de oración y de ayuno, buscando intensamente la dirección de Dios. Cuarto punto que quisiera destacar: las dificultades de la vida son una oportunidad para experimentar las respuestas de Dios. Las dificultades de la vida son una oportunidad para experimentar las respuestas de Dios. Continúa el relato que dice que están todos allí reunidos. Josafat hace esta oración y el Espíritu de Dios viene sobre un hombre que se llamaba Jazaziel, hijo de Zacarías. Y este hombre de Dios, este profeta,
pronuncia su primer sermón porque baja palabra directa de Dios. Allí en el versículo 15 dice, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Versículo 16, mañana, cuando ellos suban por la cuesta del Cis, entonces saldré contra ellos y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esa batalla, simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden, salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Yo, el Señor, estaré con ustedes. ¡Qué tremendo! Dios diciéndole, dejen sus estrategias, no piensen nada, no afinen los cuchillos, no preparen los carros de guerra, no preparen nada, simplemente vayan ahí hasta el límite del desierto, observen el numeroso ejército y vean cómo yo voy a actuar. Quédense quietos, no se acobarden, no tendrán que intervenir en una batalla. ¿Te imaginas? Hay un montón de películas, historias que uno puede ver, esas batallas épicas, un ejército numeroso y que vos desarmado estés allí, como enfrentándolo y esperándolos, y a la vez siendo tu fe probada de cuánto confías en Dios. El pueblo fue llamado solamente a hacer oración, ayuno y a confiar en Dios. Dice el versículo 18, y acá me quisiera ver el cuarto punto, la dificultad de la vida es una oportunidad para actuar en fe. Una cosa es que te pida algo, una cosa es saberlo intelectualmente y otra cosa es actuar en fe. Saber que Dios es grande, pero esperar en que este Dios grande actúe. Escuchar de sus promesas, pero ponerlas en práctica. Si la Biblia, palabra de Dios, no la ponemos en práctica en nuestra vida, pierde la total eficiencia. Si nuestra fe es una fe intelectual que solamente es intelectual, pero al momento de que somos probados, no encontramos nada, no sirve. ¿Saben? Las dificultades de la vida son una oportunidad para actuar en fe. Y dice el versículo 18 que Josafat se postraron en tierra, rostro en tierra, y adoraron al Señor. Y los levitas se pusieron de pie, y allí estaba el ejército y todo, pero empezaron, después de consultar al pueblo, Josafat designó quién iba a ir al frente del ejército, y empezaron a alabar a Dios. Imagínate esto, viniendo una gran multitud, viendo un montón de polvo que venía de gran multitud de ejército, pero Judá avanzaba, dice el versículo 21, alabando a Dios. Alababan, escucha bien, dice el versículo 21, alabando el esplendor de su santidad con este cántico. Den gracia al Señor, su amor perdura para siempre. Den gracia al Señor, su amor perdura para siempre. Y dice el versículo 22 que tan pronto empezaron a entonar los cánticos de alabanza, el Señor puso una emboscada entre los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. De hecho, se atacaron entre ellos. Y luego dice el versículo 23 de exterminarse entre ellos, pelearse entre ellos, matarse entre ellos. Y el versículo 24 dice que cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto, imagínate que iban llegando, cantando, alabando, para ver este gran ejército de enemigos, no vieron sino los cadáveres que yacían en la tierra. Ninguno de ellos había escapado con vida. ¡Wow! No se disparó una flecha, no se preparó un escudo, no se alistaron caballos. La guerra, la gran multitud esta, se mataron entre ellos. Y Dios había entregado la victoria a través de este pueblo.
a través de este hombre Josafat, que puso su confianza en Dios, que se humilló, que buscó de Dios. Dios respondió, mostró, pero también fue motivado y movido a confiar en Dios. Esta es la parte más difícil a veces de saber lo que hay que hacer y ponerlo en práctica. Siempre pienso en un Josué que cómo debe haber transpirado a saber que iba a abrirse el mar Jordán, pero que tenía que mojarse los pies los sacerdotes, que tenía que dar los primeros pasos. Siempre pienso en cuánto habrá transpirado este David que sabía que iba a derrotar a ese gigante, pero que tenía solamente 3 piedras en la mano. Siempre pienso en un Elías que clamaba por lluvia y esperar en un Dios que responda. Esta tragedia nacional del capítulo 20 se convirtió en un triunfo total, sin una sola baja que lamentar. Ese día dice que les llevó 3 días tomar todos los despojos que habían dejado de guerra. Volvieron con un montón de botines de guerra sin haber disparado una sola flecha, sin haber perdido una sola vida, pero con la alegría de haber ido a la batalla alabando y adorando a Dios. Y imagínate cómo volvieron. Si iban alabando y después de haber visto cómo Dios había actuado, cómo habrán vuelto. La respuesta fue en adoración y en alabanza. Dice Spurgeon sobre este texto, ellos adoraron porque... ¿Por qué lo hicieron? No habían sido librados, no, pero estaban seguros de lo que los serían. Sus enemigos no estaban muertos, no. Todos estaban vivos, pero estaban seguros de que morirían. Así que adoraron y su devoción surgió de los corazones confiados y agradecidos. ¿Sabes? El valle ese donde se hizo esta gran batalla épica se llamó el Valle de Beraca, que significa el Valle de Bendición. Le pusieron ese nombre, el Valle de la Bendición. Porque el pueblo pudo saber que a través de la adoración y solo a través de la humillación, de la obediencia, de someterse al soberano Dios, vino la victoria, vino la bendición. Hoy más que nunca necesitamos entender esto, que en el medio de la aflicción Dios nos moldea, que es en medio de las pruebas que Dios trata con tu vida, que es en medio de la prueba que Dios moldea nuestro carácter, nuestra confianza, y que podamos a través de las aflicciones acercarnos a Dios, no alejarnos. A través de las pruebas acercarnos a Dios. Que puedas en tu casa leer nuevamente 2 Crónica 20. Y te animo a que donde dice Josafat pongas tu nombre y trates de entender lo que fue esta historia. Porque de esta historia que está en la palabra de Dios es para que aprendamos que si realmente buscamos de Dios, si buscamos el rostro de Dios en ayuno, en oración, si nos humillamos delante de Dios, la bendición va a venir. No hay un solo texto que nos prometa que vamos a ser bendecidos por ser orgullosos. No hay un solo texto en que nos prometa que vamos a ser bendecidos, hasta conviene con un montón de cosas como se ofrecen a veces hoy en día. La verdadera adoración, la verdadera bendición, caminar en el valle de Beraca, en el valle de la bendición, viene solamente cuando buscamos el rostro de Dios y nos sometemos ante Dios en adoración. Quizás lo que debamos reflexionar en esta tarde-noche es ¿a quién acudimos en los momentos de crisis? La segunda reflexión que me gustaría que hagas en tu vida es ¿dependes de Dios en estos duros momentos? ¿Está puesta tu confianza?
¿Te has humillado delante de Dios? ¿Reconoces la necesidad de Dios? Siempre recuerdo las palabras de Jesús en el Sermón del Monte: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres de espíritu. Necesitamos, la contraseña del cielo es humillarnos a nosotros mismos para que ser elevados por nuestro Dios. La bendición va a venir cuando realmente nos postremos en adoración y reconozcamos que necesitamos de Dios, no de nuestras estrategias. Que realmente podamos reconocer de un Dios poderoso, de un Dios que incluso envió a su Hijo en la cruz del Calvario, que tanto nos ama, que envió a su Hijo en la cruz por amor tuyo y por amor mío, que nos rescató, que nos pasa del reino de las tinieblas a la luz a través de Jesucristo, que podamos reconocer que necesitamos de Jesús. No va a haber aflicción, no va a haber batalla, no va a haber nada que podamos afrontar con tanto éxito, entre comillas, si no lo hacemos a través de Jesús. Yo te quiero animar de que esta pandemia, estos tiempos y aún las pruebas y dificultades, oro por muchos hermanos que están pasando momentos de salud muy delicados, pruebas muy delicadas, economías muy delicadas, economía, salud, problemas matrimoniales, problemas de familia muy delicados. Que sea un tiempo de que puedas volverte a Dios, de que sea un tiempo de arrepentimiento, de arreglar tu vida y volverte a nuestro Dios. Que el Señor te bendiga y que podamos empezar a caminar en este valle de bendición, sabiendo que este valle de bendición, para transitarlo en bendición, tenemos que caminar en humildad, tenemos que caminar en ayuno, en oración y en volver nuestro rostro a Dios. Que tengas una buena semana. Bendiciones. Muy bien, hemos alabado al Señor, hemos adorado al Señor y hemos escuchado su palabra, y quiera Dios que lo que el hermano nos ha dicho sea de bendición y de crecimiento para cada uno de nosotros. Les quiero recordar algunos anuncios. Recordemos el día martes 20:30, estudio bíblico online. Si todavía no está anotado, hermano, anótese. Le invito a que se anote. Jueves 20:30 horas, seguimos con nuestra reunión de oración. Como decía al principio, si bien no estamos en el templo, pero podemos estar reunidos orando a través del teléfono, vía WhatsApp. Si todavía no está en ningún grupo, comuníquese con Matías y también, si no, con Marcos Quevedo. Y los viernes tenemos reunión de adolescentes y sábados también vía Instagram, así que seamos partícipes como iglesia para poder juntos estar unidos, ¿sí? El Señor le bendiga y que tenga muy buen fin de semana y que el Señor renueve nuestras fuerzas esta semana que comienza. El Señor le bendiga. Buenas noches.